Dios te bendiga, querido amigo y hermano, que las más ricas bendiciones sean contigo en esta mañana. En esta mañana, como cada mañana, queremos hablar de nuestro Dios, reconocer que solo Dios merece la honra y la gloria. Esta mañana queremos tocar un tema de vital importancia, un tema que cuando Cristo lo presentó de acuerdo al público que tenía. Y es un tema de vital importancia comprenderlo, porque nos ayuda a comprender cuál es la misericordia de Dios hacia el hombre. Pero antes de darle inicio a lo que es la palabra de Dios, vamos a orar para que el Espíritu de Dios tome dominio y control sobre esta prédica. Dios y Padre, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes, que siendo un débil mortal pueda predicar tu dulce palabra, que al predicar tu palabra, tu Espíritu que la inspiró, que pueda, Señor, hacer entender tu palabra a cada oyente. Me encomiendo en tu mano, Dios, para que esta prédica, Señor, sea como tú quieres. Por amor a Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, en esta mañana vamos a tocar un tema que ha sido mal interpretado en el mundo cristiano, que ha sido mal interpretado en el mundo cristiano. Inclusive se ha utilizado para infundir temor al oyente. Pero vamos a ver a raíz de la palabra, ¿qué quiere decir la palabra? Me refiero a la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué decir que esto es una parábola? Cuando se cree que no es una parábola, que es literal. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato que puede ser real o puede ser imaginario, pero con el propósito de dar una enseñanza. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando la Biblia me habla de una parábola? Hay que tomar en cuenta los elementos que componen dicho relato. Al analizar la parábola del rico y Lázaro, tomamos en cuenta y afirmamos que es una parábola porque los elementos que la componen, dentro de ello hay elementos que no son reales. Dice el libro de Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. En Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, es que habla de este relato. Pero es importante para comprender la palabra de Dios, saber a quién Cristo le hablaba, saber por qué Cristo hablaba. Cuando nosotros vamos en este mismo capítulo, nosotros vamos a notar un punto importante. Jesús tenía dos públicos. Por eso es importante analizar un relato, ver de raíz a qué se refiere. En el capítulo 15 de Lucas, habla que se acercaron publicanos y pecadores a donde Jesús. Dice, los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Estoy leyendo en Lucas capítulo 15, verso 1. Para poder entender esta parábola debo ir a la raíz.
y ver a quién Cristo le hablaba y por qué le hablaba para comprender esta parábola. Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Es importante saber que tengo 4 tipos de personas, pero estos 4 tipos de personas se dividen en 2 grupos. Número 1, los publicanos y pecadores que entran en el mismo grupo que fueron a oírle a Jesús. Tengo el segundo grupo, que es los fariseos y los escribas, pero estos se acercaban para murmurar a Jesús. Y ustedes pueden notar en el capítulo 15 de Lucas que Jesús luego le contó una parábola. Y en esta parábola habla de las 100 ovejas, donde una oveja se desvió, una oveja se apartó, y Jesús dejó la 99 para seguir en búsqueda de la que se perdió. Pero recuerden que Jesús tiene 2 grupos. Recuerden que Jesús tiene allí publicanos, pecadores, que es un grupo, y tiene fariseos y tiene escribas. Los pecadores y los publicanos se acercaron para oír a Jesús, pero los escribas y los fariseos, más que oírle, para murmurarle. Entonces Jesús le refiere esta parábola, y en esta parábola hay una claridad, y es que esto que es tan seguro, Jesús lo ha dejado en un lugar para buscar, rescatar a aquellos que están perdidos. Los escribas y los fariseos se consideraban seguros, se consideraban santos, y Jesús le dice: miren lo que yo hago, miren lo que hace el Padre, deja esto que es tan seguro para buscar a aquellos que están perdidos. ¿Se puede entender un poco? Este es el marco introductorio para llegar a lo que es la parábola del rico y Lázaro, y cómo identificar que es una parábola y cuál es la enseñanza que Cristo quiere dar en esta parábola. ¿En qué esta parábola te puede ayudar a ti, amigo, que escucha la palabra de Dios? Y si eres cristiano, te ayuda más, porque por medio de esta parábola yo puedo comprender la esencia del verdadero evangelio. Cristo cuenta otra parábola, y es la de la drama perdida, la moneda que se pierde dentro de la casa, y presenta la realidad, la causa por qué se pierde la moneda. La moneda se pierde porque la casa estaba sucia. La moneda se pierde porque la casa estaba oscura. Pero en esta parábola Jesús está presentando los que se pierden, los que están perdidos dentro de la iglesia. Es importante saber que la moneda, esta moneda que tenía esta mujer, eran la dote que se le daba a una mujer antes de casarse. Y al perdérsele esta moneda, ella la busca incesantemente, porque era una burla, era una vergüenza si esa moneda no se encontraba. La tercera parábola es la del hijo pródigo. Este hijo malgastador, este hijo que hereda a su padre vivo, este hijo que se va de su padre concienzudamente. ¿Qué Jesús está presentando en estas 3 parábolas? Son 3 parábolas diferentes, pero con el mismo propósito de enfatizar el amor del Padre. En la 3, el Padre, hay una que busca, en la otra busca, pero en la otra espera. Ahora podemos comprender un poco, ahora cuando entramos en el capítulo 16,
la base de la parábola que vamos a analizar. Hay otra parábola del mayordomo infiel. Ahora en el verso 14 dice, los fariseos, verso 14 del capítulo 16, dice, los fariseos que amaban el dinero, oyeron también todo esto y se burlaban de él. ¿Qué hacían ellos? Los fariseos se burlaban de Jesús. Ya sabemos que Jesús tiene dos grupos allí. Número uno, publicanos y pecadores. Número dos, escriba y fariseo. Número uno, los publicanos y pecadores se acercaron para oír a Jesús. Y el grupo número dos, escriba y fariseo, para murmurar de Jesús. Y ahora más que murmurar, dice que se burlaban de Jesús. Y por eso ahora Jesús le refiere esta parábola. Y la parábola comienza diciendo, había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, que no permite pasar de un lado al otro. Y el rico dijo, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. He acabado de leer desde el verso 19 hasta el verso 31 para ahora desglosar cada punto de esta parábola. ¿Por qué es que es una parábola? Cuando nosotros comenzamos a leer, para identificar lo que es una parábola, tenemos que tomar en cuenta los elementos que componen el relato. Dice que había un hombre rico, hasta ahora es literal porque hay hombre rico. Dice que vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hasta ahora es literal porque esto lo hay. Dice el verso 20, a su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Hasta ahora aquí es literal, porque puede pasar esto en realidad. Verso 21, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. Hasta ahora es literal. ¿Dónde entra el símbolo ahora?
Dice el verso 22, y el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí ya se entra en lo que es la parábola. ¿Quién ha dicho que cuando una persona muere va al seno de Abraham? Es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué Jesús? Recuerden que Jesús tiene allí dos grupos de personas. Y estos dos grupos de personas, Jesús lo está ejemplificando en esta parábola. Lo que está diciendo Jesús es, este rico representa a alguien, este pobre representa a alguien, y tenemos dos grupos. Ahora, cuando seguimos analizando la parábola, nosotros vamos a entender a quién representa el rico y a quién representa el pobre. Déjenme decirle, querido amigo y hermanos, que el pueblo de Israel llegó a un punto tal que ellos aborrecían. Para ellos era abominación juntarse con gentiles. Y por eso en el capítulo 15 de Mateo, ustedes pueden notar la gran diferencia en el capítulo 15 de Mateo. Me gustaría que me acompañen. En el capítulo 15 de Mateo, verso 21, Mateo capítulo 15, verso 21, explica esta parábola y podemos entender lo que quiso decir Cristo en esta parábola. ¿Por qué el rico representa a los judíos? Leo en Mateo 15, verso 21. Dice, de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de ese vecindario vino a él y clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Recuerden, lo que le dicen a Jesús, despídela, son los judíos, sus seguidores. Despide a esta mujer. Ahora Jesús le dice a esta mujer, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? A una mujer desesperada, una mujer atormentada, una mujer que estaba preocupada. Jesús le dice, no, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. ¿Qué fe tiene esta mujer? Después que Jesús le dice que él no vino a los gentiles, que él vino a la casa de Israel, ella no importa eso que le dijo, y ella le dice a Jesús, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ustedes saben, en pocas palabras, Jesús ofendió a esta mujer. Y dijo, ¿cómo las comidas de los hijos se las vamos a echar a los perrillos? ¿Qué usted haría si le dijeran eso? ¿Qué ustedes creen que hizo esta mujer? ¿Saben qué, queridos amigos y hermanos? La reacción de esta mujer fue positiva, mantuvo su actitud, su autoestima se mantuvo alta, creyendo en lo que había salido a buscar. Ella sabía que en Cristo había esperanza, que en Cristo había solución. Y por esta razón ella sigue insistiendo. Y dice el verso 27, ella replicó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas
que caen de la mesa de su amo. Amén. Lo que está diciendo esta mujer, sí, reconozco que la salvación es para los judíos, reconozco que los privilegios son para los judíos, pero Señor, por favor, déjame caer aunque sea la migaja. ¿Qué Jesús haría con esta mujer? Jesús hizo con esta mujer lo que los judíos perdieron de vista, que fue la misericordia. Ahora en el verso 28, Jesús le expresa a esta mujer: mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Amén. Y su hija quedó sana desde esa hora. Alabado sea el Señor. ¿Por qué presento este cuadro? Ahora, para poder entender la parábola, es bueno entender este relato. El relato lo que dice es no, el privilegio era para los judíos. Por eso Jesús en la parábola se está burlando también de los escribas y los fariseos. Le dice, no, para ustedes, como ustedes tienen a Abraham como padre, para ustedes, cuando una persona muere de ustedes, miren dónde está Abraham. Van al seno de Abraham. Pero la realidad es que no pueden ir al seno de Abraham porque Abraham estaba muerto también. Y algo que identifica que este relato es una parábola es que había una comunicación. A veces lo predicamos para infundir temor, para presentarle un lugar de tormento, pero eso no fue lo que quiso decir Jesús. Cuando nosotros vamos a la parábola, nos damos cuenta que el foco de Jesús era otro. Por eso cuando analizamos en el verso 24 del capítulo 16, dice, entonces gritó, Padre Abraham. El rico le está diciendo a Abraham, Padre. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes era que llamaban a Abraham Padre? Eran los judíos. Por eso en el capítulo 8 de Juan, desde el verso 33, ahí comienzan los judíos a disputar con Cristo. Y Cristo le dice en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos le preguntan a Jesús, cuando nosotros no somos esclavos, nosotros somos linaje de Abraham. Y Cristo le dijo, y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ellos sabían que Jesús no le estaba hablando de una esclavitud política, porque si era una esclavitud política, los judíos habían sido esclavos, porque habían sido esclavos de Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, habían sido esclavos en Roma. Jesús les está hablando de la esclavitud espiritual, pero ellos se confiaban porque eran hijos de Abraham. Y por eso Jesús le presenta esta parábola. Ustedes se escuderan con Abraham. Ustedes su gloria es porque dicen que son linaje de Abraham. Pero déjenme decirle, esta cima que presenta aquí, esta cima que está entre ustedes y ellos, por eso presenta una comunicación cuando mueren, pero la Biblia da por sentado que los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Cuando una persona muere, nada sabe. No está en un lugar de tormento. Esa persona está esperando que Cristo venga a poner las cosas donde deben ir. La Biblia dice que seremos juzgados conforme a nuestra obra. Yo comentaba con alguien y le decía, hay creencias que contradicen el carácter de Dios. El creer que cuando una persona muere, va a un lugar de tormento, contradice el carácter de Dios. Y le decía, imagínate Caín,
Caín, 5.000 años y pico que murió, en una llama de fuego, quemándose. Y cuando venga Cristo a seguir quemándose, pues va a sufrir más que Satanás. Y eso no cabe en mente humana, que la criatura sufra más que el causante del pecado. Porque si hay un ser que debe sufrir, si hay un ser que debe cargar con los pecados al final y con la consecuencia de la desgracia de este mundo, es Satanás. Y que criatura sufra más que Satanás, eso hay una tergiversación, distorsionamiento del carácter de Dios, un Dios puro y justo, que dice la Biblia que pagará a cada cual conforme a su obra. Y por eso en esta parábola Cristo le está presentando a estos dos grupos cuál es la realidad. Los judíos se escudaban con Abraham y ellos decían: Abraham tenemos como padre, lo cual el Juan el Bautista también le expresó en Mateo capítulo 3 verso 9. Dios puede levantar hijo de esta piedra de Abraham. No son hijos de Abraham lo del linaje, son hijos de Abraham lo de la fe. Por eso todo aquel que con fe mira a Cristo Jesús es hijo de Abraham. Lo que Jesús está presentando en esta parábola, que de acuerdo a la vida que nosotros vivamos en esta tierra, eso va a determinar cuál será nuestra recompensa. Los seres humanos que vivan indiferentes, los seres humanos que nada más piensen en ellos, los seres humanos que no se preocupan por los demás, tendrán que dar cuenta. Y esto es lo que está pasando en esta parábola. Los judíos se habían olvidado que la gloria de Dios, que la maravilla de Dios tenía que ser presentada a las demás naciones. Y se habían conformado con decir: yo tengo el privilegio de ser hijo de Abraham. ¿No ven que ellos se acercan a donde Jesús, pero no para oírlo, sino para murmurarlo, para burlarse de Jesús? Y Jesús entonces le presenta el cuadro que ellos creían. Ustedes, porque creen ya que Abraham es su padre, creen que están seguros, pero la seguridad no es que Abraham sea tu padre. La seguridad es cómo tú hayas vivido para Dios. Por eso, amigo que escucha la palabra de Dios en esta mañana, si no te pone a cuenta con Dios, si no reconoce la grandeza de Dios, si vive esta vida como que no tiene que dar cuenta, llegará el día que será el crujir de dientes, donde toda rodilla tendrá que postrarse y reconocer que Dios es justo y sus juicios son verdaderos. La parábola sigue diciendo, y es importante entender esto: mueren ambos, y al morir dice que el pobre fue al seno de Abraham. Esto es una parábola, el seno de Abraham no existe. Jesús lo que está ilustrando que estas dos personas vivieron diferente, pero uno recibió la gloria y uno recibió el castigo. Pero no está hablando que esto es de inmediato, porque ya si de inmediato, ¿para qué viene Cristo? Si ya cada quien está recibiendo lo que le toca. Es importante saber esto. Ahora bien, punto importante. Este rico le dice a Abraham: manda a Lázaro. Es decir, lo que está presentando, si esto lo tomamos literal, lo que está diciendo es que cuando dos personas mueren, pueden hablarse, y la Biblia es contraria a esto. La Biblia dice que los muertos nada saben. Y si la Biblia dice que los muertos nada saben, Eclesiastés 9:4, si nada saben,
no pueden hablar. Si su pensamiento feneció, no puede haber memoria. Por eso la Biblia dice, ¿quién te alabará en el sepulcro? ¿Quién alabará? Ajá, muerto. Entonces tenemos que ver qué Jesús quiere decir en esta parábola. Dice el verso 25, pero Abraham le dijo, y hay una parte importante que es la parte fisiológica. Aquí dice que el rico tiene lengua, y cómo es que vaya a un lugar con lengua, si eso cuando enterramos a una persona, nosotros vemos que se queda ahí. Pero vamos a la esencia de esta parábola. ¿A qué era lo que Jesús quería decirle a estos dos grupos? Abraham dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro mal, ahora él es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en esta parábola? Todos los seres humanos estamos viviendo aquí en esta vida. Todos los seres humanos estamos haciendo arreglo. Hay algunos que se han dedicado al trabajo y su vida es el trabajo. Hay otros que se han dedicado a su hogar y esa es su luz, el hogar. Hay otros que se han dedicado a la universidad y esa es su luz. Hay otros que se han dedicado a Cristo y esa es su luz. Cada uno de nosotros tiene que colaborar, decidir, porque Dios nos ha dado el libre albedrío de nosotros decidir si lo rechazamos o lo aceptamos. Por eso le dicen, tú viviste tu vida y él vivió la suya. Y de acuerdo a la vida que vivieron, cada quien tendrá su recompensa. El rico vestía de lino fino, de púrpura, hacía banquete, pero en estos banquetes se olvidaba del pobre. El pobre con sus llagas, pero su fe en Dios no será la misma recompensa para ambos, porque el rico no vivió para agradar a Dios. Mas, ¿saben qué? El pobre vivió para agradar a Dios. Y lo que está diciendo Cristo, tú serás salvo, no porque tenga dinero, no porque sea hijo de Abraham, tú serás salvo si tu fe la deposita en mí, alabado sea el Señor. Pero Cristo quiere decir algo más en esta parábola. Dice además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, que no permite pasar de un lado al otro. Nuestra vida, lo que vivamos aquí en esta tierra, marca nuestro carácter. Cuando una persona se dedica a hacer el mal, ustedes ven cómo su carácter se va deteriorando. Se convierte en una persona indeseable, temible. Pero cuando una persona decide acercarse a Jesús, esa persona comienza a ser amable, deseable. La gente quiere saber de él, quisieran que hablen con él. Porque eso hace Cristo en la vida de los seres humanos. Lo que habían perdido los judíos. Y el verso 27 dice, y el rico dijo, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Punto importante en este. El rico le dice a Abraham, manda. Él le está pidiendo que mande un muerto. Que mande un muerto a que predique a la casa de su padre. Ahora yo te pregunto, amigo, que escucha la palabra de Dios, ¿predican los muertos? ¿Pueden predicar un muerto? Quizás tú has escuchado que alguien te ha dicho, pero a mí me sale un muerto. El enemigo se viste como ángel de luz. A veces ignoramos las maquinaciones de Satanás.
Satanás sabe tomar lo físico de la persona muerta para parecerle a la persona. Y llegará el momento donde él lo hará con más claridad. Por eso en esta parábola podemos prevenir ese engaño. Porque el énfasis en esta parábola es que leamos la palabra de Dios. Por eso Abraham en la parábola, Jesús lo utiliza, pero es diciéndole, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Dónde tenían a Moisés? ¿Dónde tenían a los profetas? Es en la Biblia. Lo que Jesús le está diciendo a los escribas y fariseos que estaban ahí, ustedes tienen la palabra, pero han dejado la palabra de un lado para irse detrás de milagros, para irse detrás de señales, porque ellos quieren que un muerto vaya y le predique a su familia, pero ahí tienen la palabra. Y hoy, amigo que escucha la palabra de Dios, hay personas que han dejado la palabra de Dios para seguir milagros y confían más en los milagros que en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Es importante que más que nunca le hagamos caso a la palabra de Dios, porque Satanás utilizará engaño como lo está utilizando. Y si no conocemos de la palabra de Dios, si no sabemos lo que Dios ha estampado en su palabra, podemos ser engañados. El pueblo judío le pedía a Cristo, dame señal. Y Cristo le dijo, señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, es necesario que el Hijo del Hombre dure 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús le está diciendo. Y miren algo, queridos amigos y hermanos. Esta parábola termina diciendo en el verso 31 del capítulo 16, verso 31 del capítulo 16 de Lucas, termina diciendo esta parábola. Pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante algunos de los muertos. Y esto se hizo realidad, porque Jesús utiliza en esta parábola a un hombre propio llamado Lázaro, y a quien resucita. Resucita también a Lázaro. Resucita a Lázaro, y cuando resucita a Lázaro, ahí más que querer matar a Jesús, ahora quieren también matar a Lázaro. Lo que Jesús le está diciendo a este grupo, ustedes quieren señal, ustedes quieren que venga un muerto y le predique, pero yo levantaré un muerto, y ustedes, en vez de arrepentirse, lo que van a querer matarme a mí y también matar a ese que yo resucite. Amigo que me escucha, la palabra de Dios contiene el ingrediente que necesitamos para vivir una vida en armonía con Dios. No sé cómo tú estás viviendo esta vida, pero tú debes saber que de acuerdo a cómo tú vives esta vida, recuerda algo importante: lo que tú posees no te pertenece. Tú dirás, esto es mío, esto yo lo logré con mi esfuerzo, pero déjame decirte que la fuerza te la da Dios. Amén. Déjame decirte que tu familia, más que tú sostenerla, la sostiene el Espíritu de Dios. No sé si tú tienes algo que te ha sacado de la mente a Dios, pero déjame decirte que aquellos, por eso cuando uno visita los hospitales, uno puede ver personas que tienen deseo de levantarse, personas que quieren levantarse para vivir, pero cuando estaban viviendo que podían caminar, que podían trasladarse, nunca miraron a Dios. Mientras tuvieron fuerza, no
recordaron a Dios. Mientras andaban llenos de fuerza, ánimo, no meditaron en Dios. Y ahora que están sin fuerza, agotados, quebrantados, débil, le piden a Dios, dame fuerza para levantarme. Y yo te digo en el nombre de Jesús en esta mañana, levántate y anda. Ahora que tú tienes fuerza, ahora que tú puedes caminar, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a yo ser una antorcha, a yo levantarme y toda mi fuerza entregártela a ti. Es el privilegio más grande cuando entregamos nuestro ser a Dios sin medida. Y esto es lo que pasa en esta parábola del rico y Lázaro. Jesús está presentando que de acuerdo a la vida que nosotros vivamos en esta tierra, tendremos que dar cuenta. ¿Cómo está viviendo tu vida? ¿Te está siendo indiferente ante la necesidad de los demás? ¿Eres de aquellas personas que lo que consigue, tú dices, no lo conseguí por mi esfuerzo, esto es mío? Déjame decirte que eso es prestado. Y Dios te pedirá cuenta cómo tú administraste tus fuerzas, tu dinero. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y que la palabra de Dios pueda transformar tu vida y pueda reflexionar y pueda meditar en esta mañana y decir qué yo estoy haciendo con mi vida. Estoy esperando llegar a la ancianidad para entregar mi vida a Cristo. ¿Qué está esperando? Hoy es el día de salvación. A veces postergamos nuestra decisión, pero nosotros no estamos seguros del mañana. Finalizo diciéndote algo que le pasó a un amigo. Fue muy doloroso para mí, por eso yo a nadie le digo que postergue su entrega a Dios. Yo le preguntaba que cuándo ha de entregar su vida a Cristo. Y él me dijo, un día de esto, a la semana supe que ese joven lo mataron. Para él le iba a entregar su vida a Cristo en un día futuro. Pero la vida futura no la controlamos nosotros, porque somos limitados ante la omnisapiencia de nuestro Dios. Yo quiero orar en esta mañana para que el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo, así como Él logró en cada persona que le solicitó, pueda obrar en los oyentes que hoy le están pidiendo al Señor que quieren liberación. Aquellas personas que están quebrantadas, aquellas personas que confían que así como Dios obró en el pasado, ha de obrar también en el día de hoy. Dios y Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, oh Dios, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios que ha dejado tu palabra para que no andemos a la ciega, eres un Dios que ha dejado escrita tu voluntad para que nosotros caminemos por ella. Bendice este sector de manera especial. Súplele, oh Dios. Hay personas que están escuchando tu palabra y están meditando en ella, porque tu palabra son espíritu y tu palabra son vida. Padre de amor, tu palabra que no regresan vacía, que hayan caído en corazones firmes, corazones que sean productivos, corazones que sean fértiles, que puedan producir fruto por 100, 160 y 30. Padre de amor, tú conoces los corazones donde tu palabra está germinando. Padre de amor, que tu palabra que tiene poder, que si encuentra hoy un corazón, así como la mujer Sirofenicia, la de Tiro y Sidón, que hoy dice, Padre, estoy atormentada, oh Padre, estoy atormentado, que tu espíritu, el que operó en aquella mujer, también opere hoy en esas personas.
Padre, que tu palabra se pueda mortalizar en cada oyente y puedan reconocer que solo hay paz, que solo hay gozo y sobre todo amor cuando Cristo llega a nuestra vida. Amén. Si hay una persona, Padre de amor, que está quebrantada y por la imposibilidad, por las limitaciones, no ha podido tomar una decisión públicamente, Padre de amor, tu poder, que se pueda glorificar en esa persona. Pero auméntale la fe al que tenga que aumentársela, para que crean que ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, ese Dios tiene poder para transformar vida en Cristo Jesús. Amén. Por amor a Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que las más ricas bendiciones sean contigo y lo tuyo.